Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga a todos, a su pueblo santo también. Me quedó pendiente una aclaración de la hermana Graciela que había pedido en Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9, porque nosotros sabemos que las Biblias fueron adulteradas. Voy a aclarar un poquito porque quizás este audio se lo reenvíen a algún familiar, a algún amigo. Entonces, para redondear el tema, pienso que tengo que decirles que las Biblias fueron adulteradas. Ya mi padre, el pastor Carrera, Aquiles Carrera, ya lo había dicho por radio, por televisión, porque su Santo Espíritu se lo había enseñado, cómo el hombre había adulterado su escritura, su evangelio, ¿no? Su palabra fiel, la que no tenía que haberse quitado ningún tilde, ninguna jota, pues se la han quitado y se la han acomodado para que coincida todo lo que ellos pusieron nuevo hasta en el diccionario. Es algo increíble, pero tiene tanta profundidad que si no hubiera sido por una revelación del Espíritu Santo, o sea, la manifestación del Espíritu Santo en un hijo de él, como lo fue el pastor Aquiles Carrera, sería imposible poder revelar estas cosas que se hicieron no conforme al Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, sino conforme al bien de los predicadores, de los pastores, de los sacerdotes. Entonces, a partir de 1960 cambiaron la escritura, cambiaron las palabras, cambiaron los textos, pusieron palabras diferentes que no concuerdan con la Biblia original o la que tiene más antigüedad. Unos dicen que es para favorecer a los que la leen, favorecer en el sentido que les pueda entender más, pero no es así, porque hay muchos textos que marcan una diferencia notoria y muy importante. Y el Señor nos ha dejado su Evangelio para que nosotros, a través de ese Evangelio, podamos tener la seguridad para nuestra alma, la esperanza de la vida, de la resurrección. Si nosotros nos guiamos por un Evangelio que está adulterado, una Biblia que está adulterado, bueno, corre en riesgo nuestra alma, porque no estamos siendo guiados de la manera que el Señor dejó a sus discípulos, mandó sus profetas, para que nosotros tuviéramos la palabra, el Evangelio verdadera, hasta el fin. No solamente para nosotros, sino que esto sigue hasta el día que el Señor ponga fin, que así Él mismo lo dice, ¿no? Entonces, dicho esto, en la Biblia adulterada, por ejemplo, la de 1960, yo voy a leer el texto, el capítulo 2, versículo 9, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo dice la Biblia de 1960, que es la que es claro que está adulterada. Nosotros tenemos la Biblia de 1909 y dice, en el mismo versículo, en el mismo texto, dice así, capítulo 2 de San Pedro y el versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa,
pueblo adquirido, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Parecería como que las palabras son iguales, pero si uno tiene una Biblia y tiene la otra para comparar, se daría cuenta la barbaridad que es el cambio de las palabras. Porque cuando dice en la Biblia adulterada, dice, en el mismo texto, ¿no? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En la Biblia verdadera, la de 1909, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, gente santa. En la Biblia adulterada dice nación santa. Hay una diferencia entre lo que el significado de ser gente santa a ser una nación santa. Y voy a explicar el por qué. Porque en el primer capítulo de San Pedro, en la primera, ¿no? Donde estamos acá, en el primero, versículo 1, vemos cómo el apóstol Pedro se dirige a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Hay una introducción a quien Pedro se dirige. Estos que el apóstol Pedro se dirige son extranjeros que están en Asia después de Jesucristo y son judíos. Son judíos. En el 2 dice elegidos, o sea que eran elegidos ya según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. O sea que real sacerdocio es directamente del Padre. Ellos fueron elegidos según la presencia, dice, de Dios Padre en santificación del Espíritu. El mismo Padre se había manifestado con ellos por el Espíritu Santo y les habló y los ordenó a estos judíos que estaban esparcidos en Asia después de Jesucristo. Entonces Pedro les hablaba a ellos, que eran linaje escogido, porque gente santa, porque Dios habló y puso esa gente santa, porque Él habló. El que habla santifica, Dios es el que santifica, porque habla y dice. Ahora, volviendo para el texto que quería aclarar, dicho esto, que es muy importante también saber a quién se dirige, no a un sacerdote que uno puede conocer ahora o un pastor que puede conocer ahora, no, se dirige a estos santos que eran del Padre, que el Espíritu Santo se manifestó y los instruyó en el Evangelio verdadero. Entonces, cuando dice en la Biblia adulterada, dice nación santa, y en la Biblia buena, vamos a decirle así, dice gente santa. Justamente no hay contradicción, porque si leemos en el primer versículo del capítulo 1, el 1 y el 2, vemos como el Padre y el Espíritu Santo los había escogido a estos, que estaban esparcidos en Ponto, en Capadocia, en Asia. Entonces, es justo decir que eran gente santa y no nación santa, porque Dios Dios se le manifestó a ellos en persona, no a la nación.
Pero ¿qué pasa? Como les decía hoy, ellos le pusieron nación porque ustedes fíjense quiénes son los que tienen la nación santa hoy en día. ¿Quiénes son los que se nombran como una nación santa y con un sacerdocio real? ¿Quiénes son? Por eso les decía, se acomodan la Biblia moderna a su propio beneficio. Entonces, es dentro del mismo texto, hay varias palabras para analizar. Una de ellas es esta que les estoy diciendo. En la Biblia adulterada dice nación santa. En la Biblia anterior, vamos a decir, la Biblia de 1909 y antes también, podemos decir, porque tenemos referencias para confirmar, que dice gente santa, porque ellos ya habían sido santificados por el Espíritu Santo y por el Padre, como dice en el capítulo 1 del mismo San Pedro y el versículo 1 y 2. Y el 3 también lo pueden leer. Entonces, no hay diferencia ahí. Pero ya al poner nación santa, sí, hay mucha diferencia. Porque el Señor no se manifestó a la nación santa en Capadocia o en Asia, sino se le manifestó a estos santos que estaban esparcidos. O sea que la palabra más justa es gente santa y no nación santa. Pero eso no es lo único. Seguimos un poco más leyendo para desmenuzar el texto. Dice, lo repito de vuelta, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Esta es la Biblia buena, vamos a decir. Pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado. En la Biblia adulterada dice otras palabras. Dice, dice así, nación santa. Ahí me quedé. Nación santa. En la Biblia buena dice gente santa. Dice, pueblo adquirido por Dios, dice la que está adulterada. La buena dice pueblo adquirido, no pone por Dios. No dice, esa palabra la pusieron ellos también para confirmarse ellos como que Dios los puso en una nación santa y que ellos son de un linaje realmente, un sacerdocio real. Es muy importante lo que les estoy diciendo y aclarando, porque la vida de nuestra alma está en su evangelio, y si su evangelio está adulterado con cosas muy importantes, bueno, el que corre riesgo es nuestra alma de perderla. Entonces acá en la Biblia adulterada le pusieron, ustedes lo pueden comparar, dice, después que dice nación santa, dice pueblo adquirido por Dios. O sea, está confirmando a su vez que Dios los eligió. A esta nación santa y a este linaje escogido de un real sacerdocio. Y yo les pregunto, ¿dónde está eso? ¿Dónde está la nación santa? ¿Y dónde está el real sacerdocio que el mundo conoce? ¿Dónde está? Entonces ellos se arman los textos para justificarse ellos. Cuando uno lo lee, dice, son ellos, los elegidos de Dios. Tienen la nación santa. ¿O acaso no sabemos que hay una nación santa? Hasta con su propia moneda. Sabemos que es así. Entonces, en la Biblia buena no dice adquirido por Dios, solamente dice adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
Lo otro que sigue en la Biblia adulterada es lo mismo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su luz admirable es el Evangelio. El Evangelio es la luz admirable. Porque si bien sabemos que hay un Dios Padre, sabemos que está el Hijo Jesucristo, sabemos que está el Espíritu Santo, sabemos también por ellos que hay un Evangelio que tiene luz para nuestra alma, que es el mismo Dios. O sea, son los tres en uno, confirmando el Evangelio que ellos nos dejaron para que nosotros también entremos en esa doctrina, en esa enseñanza, para que nuestra alma pudiera tener la vida. Él es la promesa, pero Dios no va a ir a cada persona a hablar para hacerla salva, ni va a mandar al Espíritu Santo a cada hogar o a todo aquel que dice que cree en Dios, no lo va a mandar. No va a ir el Espíritu Santo para confirmar que está bien. No. Ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también muchos ángeles, hicieron el Evangelio que fue traído por el Hijo de Dios, o sea, el Criador, el Hacedor, el Santo de Israel, Jesucristo nuestro Dios, nombre por sobre todo nombre, lo trajo del cielo y nos dejó para que nosotros por el Evangelio tengamos la esperanza de la vida para nuestra alma. Pero un Evangelio único, un Evangelio verdadero, que nos ha llegado a nosotros, pero ahora estamos siendo confundidos con la nueva Biblias, con las nuevas interpretaciones, y eso no es bueno. Quería aclararles entonces este texto que me pareció muy importante. No es lo mismo gente santa como el mismo Señor habló y los apartó para que le sirvieran, para que pertenezcan al Evangelio admirable, a su luz admirable, como dice el texto. Y bueno, y ellos los acomodaron pusieron nación santa, como que ellos son la nación santa. Y como que también pertenecen al linaje escogido de un real sacerdocio que no es así. Sabemos bien que no es así. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude y nos dé el entendimiento. Siempre les digo, hermanos, que ustedes lean, acompañen el tema, busquen, lo lean en la Escritura y lo comparen y vean, y así Dios va a dar el mismo sentir. Porque si nosotros, como mucha gente hace, se deja llevar por los sacerdotes, se deja llevar por los pastores y no lee la Escritura, no tiene forma de poder comparar si lo que el pastor o el sacerdote le está diciendo es así o no es así. Sé también que vivimos tiempos de mucho, no da el día para hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que tratar de hacernos un lugarcito para poder confirmar lo que nos están diciendo, si es verdad o no es verdad. Porque la vida de nuestra alma es la que está en juego. Si nosotros somos mal guiados, vamos a decir, mal guiados o mal enseñados, mal instruidos en el Evangelio verdadero, pues corremos riesgo. Corremos riesgo. Ahora, para terminar, hermanos, cosa curiosa también, hay muchos, por eso le decía, hay textos que son de condenar, vamos a decir, que no puede ser lo que le han puesto, como este que estamos leyendo que la hermana citó, ¿no? Para aclarar, hay muchos más que son una contradicción como el día y la noche. Pero lo que sí no se contradice, ni en la buena Biblia, vamos a decir, ni en el Evangelio
antiguo, vamos a decir, a la Biblia moderna, esta que es la que está adulterada, es el texto que se los voy a leer ahora y ustedes lo van a leer en su casa, que no importa si la leo con la verdadera, con la Biblia verdadera, o lo leo con la Biblia falsa, de la misma manera dice lo mismo. Así como les traté de explicar que ellos acomodan los textos para que para que cuando la persona lo lea, confirme que son ellos, como diciendo, ellos pusieron nación santa, elegida por Dios, adquirida por Dios. O sea, le agregan más para que no haya dudas. Fíjense en la Biblia, voy a leer cualquiera porque es el mismo texto, para terminar, hermanos. Y dice así, en el Apocalipsis, al final prácticamente, dice así: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso si uno lo lee en la Biblia adulterada o lo lee en la Biblia verdadera, vamos a decir, la más antigua, lee lo mismo. O sea que confirman todo lo que ellos cambiaron, lo confirman con esto, como que no hubieran cambiado nada. Como que no hubieran cambiado nada. Como que esto que les estuve aclarando no tuviera importancia ninguna. Y como yo les digo, lo que está en juego es la vida para nuestra alma. Es la esperanza que nosotros tenemos cuando decimos que creemos en Dios. Cuando decimos que creemos en Dios, empezamos a tener esa esperanza de vida que nadie la puede dar. Y esa esperanza de vida nos da paz, nos da tranquilidad, nos da felicidad y nos da una promesa para que cierre el ciclo de nuestra vida, que no es solo nacer, vivir, casarse, tener hijos y después morir. Ahí no cierra la cadena. La cadena o la rueda cierra cuando nosotros sí hacemos todo eso que tenemos que hacer, pero también tenemos una esperanza de vida. Que Dios nos bendiga, hermanos, y no pongamos esa esperanza de vida en manos de cualquier pastor o pastora o sacerdote o quien sea. Vuelvamos, como ahora en estos tiempos, se me viene ahora para decirle esto, ¿no? Como ahora en este tiempo que estamos viviendo con esta enfermedad que hay, ¿no? Que la gente queda en la casa y está de repente cocinando en la casa, haciendo cosas que antes no hacía, porque no le daban los tiempos, porque no podía. Ahora quizás en la casa haya un poquito más tiempo para hacer alguna cosa casera, alguna comida casera, alguna torta, ¿no? Hornear algún pan. Bueno, también ya que estamos pasando por este tiempo de quedarnos en casa, bueno, volver a agarrar la Biblia, poder agarrarla, sacarla del cajón de la mesalú o de donde la tengan, sacarla y leer y comparar y no dejarse llevar por los hombres. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo uno solo es. Cuando ustedes empiecen a agarrar la Biblia verdadera, no la adulterada, la Biblia verdadera, cuando la empiecen a agarrar y empiecen a pedirle a Dios que los ayude, que les dé entendimiento, no tengo duda que se los va a dar. Pero también van a comprobar que lo que ustedes leen, el hombre no lo está haciendo, los sacerdotes no lo están haciendo, los pastores no lo están haciendo. Y ahí se van a dar cuenta cómo el diablo se ha engrandecido en este último tiempo. Porque sabemos que cerca está la venida del Señor, y así como
esta peste tenía que venir y estas enfermedades tenían que venir por las profecías de nuestro Dios que están en el Evangelio. También de la misma manera que iban a venir estas pandemias, iban a venir los falsos pastores, los falsos sacerdotes, hombres que iban a hacer mercadería con la gente que cree en Dios. Así que, si bien le damos importancia al virus, o a las enfermedades, o a los terremotos, o a los cosas que pasan a nivel mundial, guerras, rumores de guerra, bueno, también no nos olvidemos que estos también al mismo tiempo iban a aparecer. Al mismo tiempo iban a aparecer. Y iban a engañar a muchos. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga y podamos echar mano en la Escritura, volver, ¿no? Ya que hay un poquito más de tiempo, y poder, si tienen una Biblia adulterada, consigan, de repente pueden conseguir alguna, de repente en la feria, alguna viejita, ¿sí, no? Alguna Biblia viejita más antigua, y ahí van a poder comparar lo que han hecho esta gente, que ha acomodado no solamente los textos, los han cambiado, sino que también los han acomodado al diccionario, que es cosa increíble, pero es así. Que Dios nos bendiga a todos realmente y los ayude a todos los hermanos.